Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de conversación, en el especial Elecciones en Biosfera Televisión. Queda muy poquito ya para que termine la campaña electoral, apenas 3 días más lo que queda de esta jornada para que los distintos candidatos y candidatas a los 3 niveles de las elecciones del 24 de mayo, ayuntamientos, Cabildo Insular y Parlamento de Canarias, se expongan los motivos y las razones por las que cualquiera de nosotros tenemos que confiar en ellos. Hoy vamos a centrarnos en el Cabildo de Lanzarote y en la candidatura de Somos, que ya saben que es el partido que se ha creado hace muy poquitos meses y que aglutina en su interior pues, Alternativa Ciudadana, al Partido de los Verdes de Canarias, a ALDEM, Alternativa Democrática de Aría, y Alternativa, que ya lo he dicho, Alternativa Ciudadana, ALDEM, el Partido de los Verdes de Canarias y Alternativa Nacionalista Canaria, que es la formación que se me quedaba. Bueno, pues el hombre que encabeza la lista del Cabildo por Somos es Tomás López, probablemente muy conocido de todos ustedes por tareas periodísticas y por ser también uno de estas personas activistas sociales que ha estado en muchas batallas en estos últimos meses-años, porque el tiempo pasa muy rápido. Tomás López, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Y muy bienvenido. Gracias. Bueno, decíamos que queda apenas 3 días y pico para terminar la campaña electoral. Quizás sea bueno, en este punto de partida, hacer un balance de lo que ha sido hasta ahora esta experiencia. Tomás, cuéntanos. Bueno, pues la verdad que es satisfactoria. Uno tiene que vivir las cosas cuando las coge con intensidad, ¿no? A la gente yo le digo, pues lo mismo que lo de plantar un árbol o escribir un libro, yo creo, bueno, tú también compartiste esa experiencia de una carrera electoral, en este caso de una elecciones o la campaña electoral, y la verdad que de manera intensa se está viviendo y yo estoy muy contento con el equipo de gente, el equipo tanto de las candidaturas como de la gente con más experiencia que desde detrás nos respalda. Es intenso, es cansado en ocasiones, pero con muchas ganas. Te sueles encontrar 2 tipos de gente, los que te saludan directamente y los que te dicen yo de políticos no quiero saber nada. Frente a esto, ¿cómo se enfrenta uno? Hombre, pues uno que no está acostumbrado, seguramente que los que tienen más experiencia pues ya tienen hasta su frase preparada, pero yo digo, es que yo no soy un político, soy un ciudadano como otro cualquiera, nadie me ha pagado por hacer esto, ni nadie me ha... no saco nada en lo personal, ningún tipo de rédito, pero sí creo como ciudadano que la política o las instituciones son parte, ¿no? Además una parte muy importante de nuestra vida, muchas cosas se deciden en ellas y por lo tanto simplemente ni siquiera diría una ocupación, sino simplemente una responsabilidad que he asumido por compromiso también con la ideología que siempre he tenido, por compromiso o más bien por que creo en el equipo de gente también que está detrás o delante o vamos junto conmigo en esta aventura, y eso que no es nada diferente al resto de la gente. Yo voy a seguir trabajando, no me voy a convertir en otra cosa de lo que he sido, pero sí apostar por lo que uno cree. No creo que tenga que uno pedirle perdón ni permiso a nadie, ¿no? ¿Y cuál es la propuesta de Somos en el Cabildo de Lanzarote? Es decir, si Somos tiene representación en el Cabildo, más allá, si Somos gobierna el Cabildo, ¿en qué se va a notar? ¿En qué lo vamos a notar los ciudadanos? Como siempre digo, Somos Lanzarote tiene la particularidad con respecto a otros partidos, y supongo que eso luego se notará también a la hora de gobernar, que no somos una formación política que dependa de nadie más allá de la gente que se organiza en asamblea, ¿no? Es decir, ni los poderes económicos, está claro, y más en Lanzarote, donde todos nos conocemos, los poderes económicos están detrás de la mayor parte de los partidos, diría yo, por lo menos de los tradicionales, ¿no? Ni tampoco tenemos dependencias en ese sentido de partidos o de jerarquías partidistas en el exterior, ¿no? Es un partido hecho para aquí, para Lanzarote, en el cual se integran organizaciones políticas de la isla o bien que tienen ámbito en el resto de Canarias, y esa va a ser una de las particularidades. Por lo tanto, gobernar esencialmente para la gente de manera lo más democrática posible. Y luego ejes de nuestro pensamiento y de nuestro ideario: la defensa de lo público, la defensa de los derechos sociales, la defensa de los derechos ambientales, es decir, del medio ambiente y la sostenibilidad ambiental, la participación ciudadana, porque está también en el ADN de las formaciones que han concurrido, que han terminado confluyendo en torno a este proyecto, la transparencia y la ética política. De hecho, somos, creo, el único partido, por lo menos de ámbito insular, que nos hemos dotado de un manifiesto ético, que lo hemos firmado todos los que estamos, o sea, lo asumimos cuando entramos bien en una candidatura o bien en el propio partido, y que establece cosas que para mí son de cajón, como por ejemplo el hecho de que si eres sospechoso de algo tienes que abandonar tu acta, porque la sospecha y la institución pública no deben estar unidos, ¿no? O sea, usted lo deja y luego ya cuando resuelva su situación legal o personal, pues ya regresa, así en todo caso, ¿no? Claro, ¿sabes lo que pasa? Que luego el que es capaz de traicionarse a sí mismo, quedándose con un acta que no le pertenece o haciéndose el remolón y tal,
pues probablemente también traicione una firma, ¿no? Quiere decir que está muy bien, la firma de un compromiso es bastante más ya de lo que muchos realizan, pero el que la hace le da igual con firma o sin firma, ¿no? No, pero en este caso, bueno, obviamente es una cuestión formal, o sea, lo del manifiesto ético es una cuestión formal, pero bueno, incluso cuando redactamos el manifiesto ético, fíjate, Jaime, la gente de otras organizaciones, como por ejemplo Alternativa Ciudadana, ¿no?, que está dentro de Somos Lanzarote, nos decía, bueno, nosotros nunca tuvimos manifiesto ético, pero sin embargo sí somos el único partido que cuando imputaron no a nosotros, sino que imputaron, por ejemplo, al teniente alcalde de Arrecife, se salió Alternativa Ciudadana del pacto de gobierno, con lo cual efectivamente no depende tanto de lo que esté negro sobre blanco, sino del pensamiento, el ideario y la coherencia política que tengan los proyectos. Pero bueno, como estamos en esos tiempos en los que también se valora, ¿no?, lo tienen otras formaciones del ámbito estatal, el tema de ponerlo sobre el papel, pues ahí también está, ¿no? Y en todo caso, quien haga eso, o sea, quien se mantenga, por ejemplo, un acta a pesar de estar imputado, pues no será parte de Somos Lanzarote, podrá ser un tránsfuga de Somos Lanzarote en todo caso. Vamos a ponernos en un escenario en el que no obtengan, digamos, no sean la fuerza más votada en el Cabildo de Lanzarote, que otorga directamente la presidencia, sino que obtienen número suficiente pues, para dar algún tipo de apoyo que pueda apuntalar gobiernos. ¿Somos es un partido con vocación de gobierno en ese caso o es un partido con vocación de fiscalizar la acción de los gobiernos? De ambas cosas, y dependiendo de cómo sean los números y de quienes formen finalmente parte de gobierno, pero yo sí digo que somos, no, porque muchas veces otra de las cosas que se ha criticado, por lo menos en la isla de Lanzarote, este tipo de movimientos transformadores, es que nunca asumen gobiernos, ¿no? Yo, por mi parte, tampoco depende de mí, esto es una cuestión que se decidirá asambleariamente dentro de Somos Lanzarote y de manera horizontal, porque somos eso, una organización democrática, pero por lo menos el ambiente que yo noto y la gente que está en torno a este proyecto dice que obviamente si nos presentamos y estamos en todo esto es también para gobernar, para asumir responsabilidades, para aplicar nuestro ideario, que tampoco tiene ningún sentido solamente protestar, ¿no? O sea, también gobernar, obviamente. Lo que pasa es que también es verdad que nos ponemos altos los listones de digamos, de las exigencias, ¿no? Eso tampoco lo vamos a negar, o sea, nosotros tampoco va a valer todo para nosotros, ¿no? El caso, por ejemplo, de los imputados es uno, pero puede ser otras cuestiones, ¿no? Ayer mismo sacaba el Guincho, creo, ¿no?, un documento diciendo que no pactar con aquellos que nos están vendiendo, ¿no?, con el tema de las petroleras. Lo comparto plenamente y estoy convencido que la gente de Somos Lanzarote también, o sea, con aquellos que nos están vendiendo una de nuestras fuentes de vida, como es el mar que nos rodea, obviamente con esa gente no tenemos mucho que hablar, otros les da lo mismo 8 que 80. Pero de todos modos la vocación obviamente es de gobierno y de trabajo, sobre todo de trabajo, en un lado o en otro trabajar. Bueno, vamos a ir desgranando algunos de los puntos que has citado al principio. Vocación o defensa de lo público, ¿en qué se trasladará en el Cabildo? Bueno, ha habido un proceso tremendo de privatización de los servicios públicos, ¿no?, en el que han participado, yo diría que todos los grandes partidos, incluso aquellos que se llaman de izquierda, que se quieren llamar de izquierda, como es el caso del Partido Socialista. El caso más claro lo hemos tenido en los últimos años con el agua. Además, a mí me sorprende porque ellos mismos decían en las últimas elecciones, pues está ahí la documentación, que el agua podía ser, o Inalsa en este caso podía ser, yo recuerdo a Pedro Sanginés hablando de pingües beneficios, que podía dar pingües beneficios. Sin embargo, fueron circunstancias desde nuestro punto de vista más bien personales, de la situación en la que estaban los antiguos administradores de Inalsa, lo que llevó a la privatización. Nosotros estamos por mantener todas las competencias posibles dentro de la administración pública, sobre todo de servicios que son esenciales, o sea, nadie se le mete en la cabeza que vayamos a montar una tienda de ropa, ¿no? Pero el agua, que es el elemento que más ha definido, que más ha marcado el desarrollo de esta isla a lo largo de su historia y sobre todo a partir de los años 60, ¿cómo eso no va a estar gestionado por lo público? Lo veremos el año que viene, en el que si sigue siendo privada, que es muy difícil salir ahora de esta situación, ¿no?, pues empezarían a subir los precios en favor de una empresa, ¿no?, que allá sí es pública, ¿no?, en el caso de Madrid, y aquí no lo es. Pero también en ámbitos que no sean nuestra competencia, pondremos toda la carne en el asador para mantener la mayor proporción posible de lo público. Se me ocurre, por ejemplo, los aeropuertos, que además en el caso de Lanzarote es una auténtica mina económica. Nosotros no sabemos qué hace el Cabildo de Lanzarote sin tener una actitud mucho más firme, buscando alianzas donde las haya que buscar, en el Gobierno de Canarias, en el Parlamento canario, en el ámbito hotelero, en el ámbito empresarial, que está íntimamente ligado con todo esto, porque los aeropuertos no solo es una mina de dinero, sino que además son puertas de entrada y salida, no solo del turismo, como digo, sino para ir al hospital o
para ir a la universidad o para hacer negocio o para conocer o para ir a ver a nuestros familiares, ¿no? Que esto esté en manos de lo privado y en ocasiones de intereses ¿no? Pues que pueden variar, pues a nosotros no nos entra en la cabeza. Entonces, defender aquello que sigue siendo público y aquello que ha sido privatizado, intentar regresarlo a lo público, y aquello que ni siquiera es competencia nuestra, poner toda la carne en el asador, porque son elementos de desarrollo fundamentales para Lanzarote. Servicios sociales. El Cabildo presume de haber hecho una gran gestión en servicios sociales. En fin, no sé si ustedes la comparten y más allá, ¿qué proponen? En el caso de, por ejemplo, hay cuestiones en las que hemos ido para atrás, ¿no? Porque, bueno, la sanidad lo podemos encuadrar o no en servicios sociales, o sea, es un servicio social además prioritario, es una gran preocupación para la gente de Lanzarote y hemos visto cómo ha ido para atrás en los últimos años. A mí que se feliciten, por ejemplo, desde Coalición Canaria, que es quien ha gestionado este asunto, por cómo está la sanidad, cuando se han retirado servicios de 24 horas en algunos pueblos incluso alejados, cuando hay barrios como, por ejemplo, Argana Alta, que con la población que tiene no tiene un servicio sanitario cercano y que pudiese descongestionar el Hospital General. Para nosotros es una prioridad el que Lanzarote exija su papel en Canarias con respecto a este tipo de servicios que están en manos, como se hace, de la comunidad autónoma, ¿no? Es decir, reclamar que como somos la tercera isla del archipiélago en población y también en problemática, tenemos que tener unos servicios adaptados a esta realidad. Luego hay otra cuestión como puede ser la dependencia, ¿no? En cuanto a dependencia, hubo en algún momento mucho más, además se estaba generando un cierto foco, un cierto nicho de empleo en torno a la dependencia a través de convenios, pero se podrían buscar otras fórmulas, incluso de autoempleo bonificado por la administración pública, que pudiese ser pues eso, una salida para la gente en el ámbito laboral y además una protección que creo que le tenemos que dar a nuestra gente, a nuestros mayores y también a todos los que en algún momento nos puede pasar a cualquiera, dependamos o no necesitemos del apoyo de otros, ¿no? Yo creo que sanidad, dependencia, por supuesto la formación, que tenemos, si te parece hablamos más ampliamente luego, son ámbitos en los que para nosotros son prioritarios. Sin embargo, uno de los principales problemas que la gente tiene cuando le preguntan, me imagino que te habrá pasado, es la falta de empleo, ¿no? El trabajo. ¿El Cabildo de Lanzarote puede convertirse o puede jugar un papel dinamizador del empleo, reducir la enorme lista que hay ahora mismo en el empleo o relacionándolo con la formación que acabas de citar? Contribuir a que la gente de Lanzarote esté cada vez más formada para tratar de optar a un mejor empleo. Para nosotros las instituciones insulares, porque también en eso debe haber acuerdos, ¿no?, entre Cabildo y ayuntamientos o incluso con Gobierno de Canarias, las instituciones insulares tienen que cumplir varios papeles. En primer lugar, creemos que hay un ritmo más lento no, digamos un medio plazo que tiene que ir hacia la diversificación de la economía de Lanzarote. Si mientras Lanzarote solamente viva de una cosa, que es el turismo, y además de un solo tipo de turismo, que es turismo de sol y playa, turismo cada vez más barato, turismo que incluso hay que bonificar a las líneas aéreas para que vengan aquí, se queden en un todo incluido, casi no dejen nada en destino, es decir, es un negocio absolutamente ruinoso el que tenemos con este modelo de turismo. Está claro que de esta manera no podemos vivir aquí todos los que aquí vivimos, ¿no? Es decir, tenemos a un 30 y pico % de paro, tenemos a gente valiosísima, además nuestras generaciones jóvenes más formadas que están teniendo que irse de la isla, hasta que no diversifiquemos la economía, y de eso hablamos a lo mejor luego, en ámbitos como la agricultura, en ámbitos como las energías limpias, en fin, no tendremos unas posibilidades de empleo para todas. Pero también decimos, vamos a dejarnos de planes a medio plazo solamente, o no vamos a mirar solamente lo que algunos dirían una entelequia, sino también fijarnos en problemas concretos de la gente, que lo sufre a cada hora, en cada minuto. Por ejemplo, nosotros creemos que hay dos bolsas de desempleo muy importantes a las que hay que ponerle freno. Uno es el desempleo juvenil, es decir, los jóvenes además se encuentran con un problema, seguramente que mucha gente que nos esté viendo lo conoce de primera mano o por sus hijos, que es que si no tienes una experiencia laboral es muy difícil encontrar empleo y hasta que no consigues empleo no tienes experiencia. Es una pescadilla que se muerde la cola. Ahí nosotros creemos que las instituciones públicas más cercanas, los ayuntamientos y los cabildos, tienen posibilidad de margen de maniobra creando un servicio de orientación al empleo joven, un plan para jóvenes e incluso que faciliten o bien el primer empleo o incluso prácticas laborales que luego te enganchen al empleo, ¿no? Yo, por ejemplo, que terminé la carrera de periodismo en el año 2009, que como sabes es de la que más gente ha expulsado al desempleo, si no llega a ser por aquellas prácticas en Localia, ¿no?, que hice en un determinado momento, seguramente que nunca más hubiese vuelto a trabajar, ¿no?, porque esa era la fórmula de que te conozcan, de que de que pongas currículum, etcétera. Eso, por ejemplo, en ciudades grandes o en sitios donde tiene universidad, lo hace la propia universidad, ¿no? Sabes que hay servicios de empleo cercanos, ¿no?, que el pibe va a la universidad
universidad y ahí pues te buscan a alguien para hacer prácticas, una empresa o dentro de la propia universidad. Nosotros creemos que en Lanzarote, donde esos servicios no existen, lo tiene que cumplir la función pública, ¿no? Por ejemplo, yo llego después de haber estudiado periodismo y puedo hacer prácticas en Radio Insular, en un gabinete de prensa, en vez de tener tantos asesores, a lo mejor un gabinete de prensa, y que eso luego te enganche al sector privado, ¿no? Y también algo parecido, pero más que con primer empleo, reenfocando las carreras laborales de aquellos que lleven mucho tiempo en el desempleo. Son dos sectores que para nosotros son prioritarios y que creemos que hay que darles respuestas concretas. Ya para terminar, también nosotros, aunque nuestras competencias en la isla sean escasas, creemos que tenemos que ser un baluarte en Lanzarote de la defensa de los derechos de los trabajadores y de evitar la explotación laboral. Para nosotros ahí se está yendo también muchísimo empleo. El hecho de que en los últimos 5 o 6 años haya crecido la tasa de ocupación hotelera en un 20%, pero el desempleo siga igual o peor, es un escándalo. Las competencias están sobre todo, por ejemplo, en el ámbito legislativo, ¿no?, que está en el Parlamento de Canarias, pero desde los cabildos se pueden hacer iniciativas legislativas o se puede instar a que haya mayor control sobre las empresas para que se deje de explotar. A nosotros nos parece un escándalo que esto no se recoja prácticamente en el programa de nadie, o sea, por lo menos de los grandes partidos, que casi no lleven esta cuestión que está siendo sangrante para el empleo y hasta para la salud de la gente, ¿no?, porque están explotando, por ejemplo, caso de camareras de piso, que es un disparate lo que está pasando. Diversificar la economía, ¿cómo y de qué manera? Hay un nicho ahí, una posibilidad, una gran posibilidad insuficientemente explotada, entre otras cosas porque Canarias no tiene ningún tipo de competencia y porque Madrid en ese sentido es tremendamente beligerante, que es el de las renovables, el de las energías limpias, ¿no? Quizás sea una posibilidad. ¿La contemplan ustedes y más allá de esta, qué otras? Efectivamente, lo ha dicho la gente. Yo creo que algunos se han apuntado ahora al tema del 100% sostenible precisamente porque la gente ha salido a la calle y no solamente decía no a las petroleras, sino que el lema también llevaba después, decía las renovables. No se lo han creído. Estos que llevan gobernándonos en Canarias, por ejemplo, en los últimos 20 y pico años, no se han creído que este país tenga las posibilidades de crecer o de autoabastecerse, o por lo menos en una gran parte. Nosotros simplemente con facilitar a la gente el autoabastecimiento, el que pueda, el otro día estaba pues, en una casa que no gasta nada, o sea, que tiene sus placas solares, tiene sus molinos y se autoabastece y no está conectada a la red, solamente tiene un pequeño gasto en lo que es recambios, en fin, en lo que es mantenimiento de esa red. Nosotros creemos que desde lo público, si solamente con apoyar eso, más iniciativa pública también que haga de la sostenibilidad. Por ejemplo, yo leía el otro día un texto de Roque Calero, ingeniero de la Universidad de Las Palmas, que decía que tenía un proyecto de sostenible, de 100% sostenible para Lanzarote, de poquito a poco, y que precisamente este presidente del Cabildo fue el que lo metió en una gaveta después de que llegara en su primera legislatura, en el primer tramo de aquel mandato, lo metió en una gaveta y nunca más se supo, y estos mismos son los que ahora nos vienen con el 100% sostenible, ¿no?, renovable. Esa es una fuente de riqueza. Creemos que podemos ser, como tantas veces se ha repetido el Abu Dhabi o la Arabia Saudita de las renovables. Creemos que la agricultura, pero otro tipo de agricultura, es también posible. En ese sentido, nuestras propuestas van por reducir el número de intermediarios entre el agricultor y el consumidor final. Creemos que Lanzarote tiene capacidad para tener una pequeña red de recobas, una pequeña red de mercados de abastos, sobre todo en Arrecife, una que pueda estar en el centro de Arrecife, además, que sea un polo de atracción más, pues tanto comercial como turística para el centro de Arrecife, y luego una red, aunque sea a nivel semanal, ¿no?, pero integrado, digo, como por ejemplo tiene Tinajo, ¿no?, que tiene un mercado agrícola y artesanal, o como lo tiene Aría, pero integrado en una red insular, de manera que se promocione en bloque, de manera que los 2 millones de turistas que nos llegan todos los años tengan la posibilidad de saber que cualquier día del año tienes productos frescos de Lanzarote en un lugar, ¿no? Luego, otro asunto es el de la transformación de los productos agrícolas dentro de la propia isla. Mientras yo plante batata solamente para mi sancocho o para los vecinos o para vender alguna batatita por ahí a gente conocida, eso no va a ser un negocio para mí, no va a ser por lo menos una fuente de empleo, será algo que hago los fines de semana en todo caso, ¿no? Pero si con la batata hago dulce de batata, hago licor de batata, hago mermelada de batata, todas las cosas que se pueden transformar en pequeñas industrias que se apoyen desde las instituciones públicas, sí podrá tener salida en este sentido el sector primario. Por ponerte algunos ejemplos, ¿no?, tenemos una lista de nichos que creemos de empleo, el empleo también relacionado con el medio ambiente, otros tipos de turismo, es decir, si solamente no fuese turismo de sol y playa, que da, lo que tenemos en estos momentos, si tuviésemos un turismo cultural que pudiese visitar Sonsamas, que pudiese visitar el Rubicón histórico, que pudiese visitar centros de interpretación de la naturaleza, pues daría empleo muy diverso, ¿no?, desde el que vigila hasta el que pueda tener un
pequeño souvenir, hasta el historiador o el biólogo que trabaje ahí, son nichos de empleo muy interesantes, pero que en esta isla no se han preocupado por ello. ¿Qué van a hacer ustedes con los 2 céntimos por litro, con lo que el Cabildo de Lanzarote está grabando ahora a los empresarios de las gasolineras y que evidentemente al final acabamos pagando todos los que circulamos para arriba y para abajo? Pues la verdad que sobre esto, Alternativa Ciudadana, por ejemplo, que estaba en el Cabildo, lo criticó en su momento, habría que analizarlo. Si te digo sinceramente, no lo llevamos en el programa. Lo que sí decimos es que cuando se apunta en el tanto, se raya en el millo de las infraestructuras o de hemos hecho no sé cuánto, hemos empichado no sé cuántas carreteras, y eso está pago. O sea, esto no se apunte usted por lo menos ese tanto, ¿no? Porque en todo caso lo estamos haciendo entre todos y además con un impuesto, digamos, religiosamente pagado cada vez que pasamos por la gasolinera. Se podría retirar, se podría mantener, pero desde luego no apuntarnos el tanto de empichar carreteras porque está pagado por cada uno de nosotros. ¿Creen ustedes que hay que revisar el papel de relaciones públicas del Cabildo de Lanzarote, de la diplomacia del Cabildo de Lanzarote frente a otros poderes? Últimamente se han mezclado bastantes líos entre técnicos, justicia, fiscalía, política, empresarios y demás. No sé cómo lo ven. Es una vergüenza. A mí me parece una auténtica vergüenza lo que está ocurriendo, pero que lo que demuestra, o lo que yo creo que cada vez somos más en esta isla los que lo tenemos claro, que los poderes políticos o ciertos poderes políticos de esta isla, ciertos partidos, ciertos personajes de la política insular están íntimamente ligados con poderes económicos a los cuales defienden, pero no solo defienden, sino que su acción de gobierno está enfocada principalmente hacia ellos. O sea, a mí me parece un escándalo que una técnico del Cabildo, por poner un ejemplo, mande un documento que se lo pide un juzgado, ¿no?, a modo de peritaje sobre un asunto y que tenga a modo de nota a pie de página, qué sé yo, qué es aquello, Pedro Sanginés, que poner su opinión o su interpretación sobre esa historia. Eso está demostrando, además de una manera yo creo que muy burda, muy poco acorde con el cargo que tiene el presidente del Cabildo, está demostrando que tiene intereses o que está defendiendo unos determinados intereses, como puede ser, por ejemplo, el de esos empresarios a los cuales defiende continuamente. Yo creo que desde el momento en que eso se corte la relación no, porque una cosa es la relación lógica que puedan tener los poderes económicos con las instituciones y otra cosa es la dependencia. Desde que se rompe la dependencia entre poderes económicos y el poder institucional, está claro que esto debería dejar de ocurrir, ¿no? Bueno, vamos concluyendo. Tomás, una exigencia ciudadana. Me gustaría saber cómo lo van a gestionar ustedes, todo lo que tenga que ver con transparencia, con participación ciudadana, con sueldos, con asesores, con dietas, con todo eso. Por empezar por el final, asesores hemos dicho porque hay que tomar una determinación. Esto es un verdadero cachondeo lo que pasa en Lanzarote con los asesores. Además, no asesoran, o sea, son gente que esencialmente iban en el puesto 5 y como sacaron 4, el quinto, el sexto tienen que terminar yendo a esta, como diríamos de manera popular, que me perdonen, la mamadurria esta. Con eso hay que tomar una determinación y la nuestra es 0 asesores por lo menos a dedo, ¿no? O sea, no vamos a tener asesores a no ser que en un determinado proyecto se precise de un experto, es decir, un asesor, y entonces se convoque, o sea, un concurso en el cual, mira, necesitamos pues, un asesor, por ejemplo, en participación ciudadana. Yo creo que hay una tarea importante que hacer en participación. La gente está muy desmovilizada, no va a ser de la noche a la mañana porque han roto todas las vías de participación de la gente. El otro día estábamos hablando en un acto que teníamos en Aría, hasta en cosas tan populares como puede ser las fiestas, ¿no?, que antes las organizaban los vecinos, se han quedado las instituciones con ellas. Esos son ámbitos que tienen que estar para la gente, ¿no?, de participación ciudadana. Seguramente haga falta un proyecto de participación ciudadana para la isla y ahí pues se pueda contratar durante un tiempo determinado un experto que lo haga, pero bajo las normas de la libre concurrencia y de la igualdad de oportunidades. Con respecto a los sueldos, no sé si hay alguien que tenga la intención de liberarse por lo menos de primera. Dependerá de dónde acabe, si en la oposición, si en el gobierno. Yo por lo menos no tengo, en principio, ¿no?, ninguna, a no ser que el tiempo lo demande o que tenga una labor muy concreta de liberarme. En el caso de todas maneras de que haya liberado, sabes que por ejemplo Alternativa Ciudadana ha tenido concejales y consejeros que no se han liberado, ¿no?, en este caso. En el caso de liberación hemos dicho que no más de 3 salarios mínimos interprofesionales porque creemos que es un sueldo digno, que aquí no tenemos que venir a llenarnos los bolsillos, sino un salario que sea digno para la vida de aquellos que se dediquen a esto. Y luego finalmente la participación ciudadana para nosotros es fundamental. Estamos hablando de que hay que crear, bueno, en primer lugar hay que crear todo el entramado legal, o sea, normas. No tiene Lanzarote en este caso, solamente tiene un borrador, el Cabildo, de participación ciudadana. O sea, no sabemos ni siquiera cómo la gente puede participar en el ámbito público, pero órganos de participación y de decisión ciudadana, es decir, que esos órganos tengan también asimilados una serie de competencias, ¿no?,
que puedan ser además territoriales, ¿no? Porque desde los barrios, desde los distritos, los municipios tienen que tener sus órganos, no un órgano de participación ciudadana al cual se le convoca 3 meses antes de las elecciones y se habla un poquito con ellos a ver qué opinan, no, órganos territoriales que sepan, porque quién sabe mejor de lo que está pasando en Los Alonso o en Valterra o en Titerroy o en Argana que la propia gente que vive ahí, y también temáticos, es decir, un órgano de participación ciudadana con respecto a la sanidad, educativo, de servicios sociales, de mayores, de juventud, eso tiene que estar institucionalizado, tiene que formar parte de la propia institución, ¿no? Y luego también los presupuestos participativos. Para nosotros es fundamental que la mayor cantidad posible del dinero lo decidamos entre todos a través de esos órganos, con una normativa clara que no beneficia a nadie, sino a la mayoría social. Pues nada, nos queda un minuto a su disposición para tratar de explicar, hacer llegar el por qué la gente tiene que confiar en Somos, de la amplia lista de partidos políticos que se presentan al Cabildo. Bueno, pues a lo mejor la primera de las razones es eso. Entre la amplia lista nosotros hemos hecho un esfuerzo importante porque 5 formaciones políticas, 5 organizaciones han confluido en torno a este proyecto que se llama Somos Lanzarote. Yo creo que estamos poniendo la semilla de un movimiento que está hecho desde aquí, que no se debe a ningún otro interés más allá del de la isla de Lanzarote, y que está hecho desde abajo, porque no nos debemos tampoco a ningún interés ni empresarial, ni a los hoteleros del sur, ni a las multinacionales del norte, a las cuales también nos han intentado vender. Por lo tanto, si queremos una verdadera democracia en que la gente se organice y decida, pues una buena herramienta, porque al final es eso, puede ser Somos Lanzarote. Y las bases de nuestro programa o de nuestras ideas son esencialmente aquellas cosas que le importan, que le interesan a la gente. Los derechos sociales, los derechos ambientales, la defensa de lo público, que es lo de todos, la ética política. Por lo tanto, yo creo que apostar por esto es, incluso diría que a largo plazo, una buena opción para construir una nueva Lanzarote. Tomás, pues muchas gracias por haberse acercado a nuestros estudios y, como a todos, mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. Pues aquí lo dejamos. Regresamos en otro momento con más propuestas y con más charlas en Biosfera Televisión.